palabra del Señor que vamos estudiando, ¿cierto? Siempre en nuestras escuelas dominicales vamos a estar la palabra del Señor así de manera expositiva, siguiendo, ¿cierto? Porción por porción, a veces unas porciones más largas, otras veces porciones más cortas, pero este estudio, mi hermano, o esta forma de enseñanza o de predicación también, porque se va entremezclando, nos permite, mi hermano, no saltarnos eh, cosas, sino que ir, ¿cierto?, de manera seguida, viendo todo lo que dice el Señor. Eso es importantísimo, ¿cierto?, este estilo, esta forma que el Señor nos permite tener. Bien, mis hermanos, para comenzar, antes, ¿cierto?, de entrar en los versículos, es necesario siempre hacer una especie de introducción que nos permita entender un poquito el contexto histórico en que está escrita la carta. El apóstol Pablo es quien escribe esta carta. Usted, mi hermano, si toma comentarios bíblicos o se pone a leer al respecto, siempre van a ver quienes discuten y dicen, no, que esta carta no la escribió Pablo, no hay evidencia de que eso fue así, tal vez fue otra persona. También hay dudas respecto, ¿cierto?, a si fue dirigida a Éfeso o fue dirigida a otra ciudad. En fin, mi hermano, hay siempre quienes puedan poner algún dejo de duda a este respecto. Sin embargo, nosotros vemos, pensamos y afirmamos de que esta carta tiene que haber sido escrita aproximadamente en el año 60, 62 después de Cristo, mientras Pablo había sido encarcelado en la ciudad de Roma. El primer encarcelamiento que tuvo en Roma, que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Ahí, mi hermano, él escribió esta carta juntamente con la carta a los filipenses, a los colosenses, las que son llamadas las cartas de la prisión, ¿ya? Porque las escribió ahí mientras estaba encarcelado. Y, mi hermano, esta carta iba dirigida a un lugar muy especial. Entre Pablo y la ciudad de Éfeso, o la iglesia en Éfeso, mi hermano, hay una cosa que me gustaría llamar una historia de amor, muy bonita, muy intensa. El apóstol Pablo, cuando llega en su segundo viaje misionero a Éfeso, conoce a un matrimonio que ya eran creyentes y ya estaban trabajando en la medida de sus posibilidades en la evangelización. Ellos eran un matrimonio que se llamaban, ella se llamaba Priscila y él se llamaba Aquila. Y toman tal compañerismo y existe tal unión entre ellos, mi hermano, que se apoyan, ¿cierto?, en el trabajo material. Cuando Pablo llega a ese lugar y necesitan ellos sustentarse, y trabajaban juntos en la misma cosa. Ellos hacían tiendas, fabricaban carpas, que eran muy ocupadas en ese tiempo. Un día uno dice, una carpa es una cosa que uno necesita, ¿cierto?, para ir a la playa, para un paseo, no es muy importante, no pasa nada si no tengo carpa. Pero en aquellos tiempos, mi hermano, eran lugares muy habituales de vivienda. Las personas se movían constantemente de un lugar a otro y por lo tanto, mi hermano, las tiendas y las carpas eran prácticamente esenciales. Así que ellos trabajaban, ¿cierto?, en ese oficio y mientras predicaban también el Evangelio, predicaban la palabra del Señor y se fue estableciendo el Evangelio en ese lugar, en esa ciudad de Éfeso. ¿Dónde se ubica Éfeso? Éfeso está en la zona que hoy día ocupa, es parte del territorio de Turquía, ¿ya? Antiguamente era una colonia griega. Los griegos habían llegado ahí, por eso es que ellos tienen mucha influencia o tenían mucha influencia griega. Pero en la época del apóstol Pablo eran una de las principales ciudades, del Imperio Romano en Asia, ¿ya? Era un puerto, era un lugar muy próspero, donde había mucho flujo de gente, era una ciudad importante de la época. Y en cuanto a, como le decía, que tenían ellos una influencia griega, mi hermano, eso lo podemos ver de que ellos eran un lugar de adoración muy importante para los griegos.
de acuerdo a la religión de ellos, la religión pagana, los efesios tenían un templo al cual iba mucha gente, que era el templo de Diana o Artemisa para los griegos. Los dioses en aquel tiempo tenían un nombre para los romanos y un nombre para los griegos. Era Diana de Roma y era Artemisa para los griegos. Había un templo ahí, ¿cierto? Un templo muy importante, tan importante que hasta el día de hoy en la historia se considera como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo maravilloso, majestuoso, muy bonito arquitectónicamente. Y el flujo de gente para ir a hacer, ¿cierto?, sus prácticas de adoración hacia ese templo era tanto, la gente iba tanto, usted imagínense estos lugares que tenemos hoy en día, ¿cierto? La gente va a Los Vázquez, por allá por el sur, ¿cierto? Aquí en el norte, La Tirana, no me puedo acordar, al interior de Calama hay una ciudad también, hay un lugar, un pueblito, ¿cierto? Y mi hermano, era un lugar de mucha afluencia, mucha gente iba y venía. Tanto así que había un grupo de personas, todo esto lo vemos en la Biblia, mi hermano, en la palabra del Señor, había un grupo de personas que tenían su sustento económico, eran un verdadero emprendimiento, por decirlo así, muy importante. Había mucha gente que vivía de esto, porque habían artesanos que trabajaban con plata, los plateros, que lo llaman el libro de los Hechos, y ellos, mi hermano, hacían réplicas del templo y las vendían. Lo que en la Biblia, en el libro de los Hechos, llama templecillos, ¿cierto? Eran réplicas chiquititas. Siempre me acuerdo cuando uno va a La Serena, ¿cierto? Y compra el faro, así chiquitito. Bueno, una cosa así, pero de plata. El templecillo, ¿cierto? La réplica del templo de Diana en chiquitito y hecho de plata. Y eso lo vendían y era el sustento de mucha gente. Por lo tanto, mi hermano, cuando el apóstol Pablo llega ahí en su segundo viaje misionero, en el cual está ahí un tiempo, y empiezan, ¿cierto?, a predicar el evangelio en ese lugar, se arma un escándalo, se arma, ¿cierto?, un tumulto, porque Pablo, mi hermano, empieza a predicar acerca del Dios verdadero, y la gente se empieza a convertir, y empieza a dejar sus dioses. Entonces las ventas de los templecillos empezaron a bajar, porque la gente dijo, si Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, si Dios no necesita de nuestras ofrendas, si Dios no necesita de que nosotros vengamos a este lugar, sino que es espíritu y es verdad. Entonces, ¿qué estamos haciendo comprando estas leceras? ¿Verdad? Y las ventas empezaron a bajar. Y se armó un escándalo porque los plateros, ¿cierto? Todo esto está relatado en el libro de los Hechos, capítulo 18, 19, ahí usted búsquelo. Y mi hermano, se juntó el sindicato de los plateros, ¿cierto? Y empezaron a decir, ¿qué hacemos? Esto no está bajando las ventas, Pablo tiene la culpa, él está predicando a otros dioses, decían ellos, y por lo tanto a nosotros nos están bajando las ventas, algo tenemos que hacer. Y se arma, ¿cierto?, un tumulto ahí en esa ciudad. Después de eso, mi hermano Pablo vuelve en su tercer viaje misionero, y ahí pasa 3 años, 3 años. Y como le decía, todo esto está enmarcado en una bonita historia de amor, porque Pablo, como decía, se queda 3 años, se establecen ahí iglesias, se plantan iglesias, se establecen ancianos, que era, mi hermano, establecer pastores en el fondo, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir. Se establecen ancianos ahí en los lugares capacitados por el Señor para guiar, dirigir, pastorear, gobernar la iglesia. Y cuando llega el momento en que él parte, dice, van a una costa, en la ciudad de Mileto, y los acompañan. La costumbre de la época era que lo iban a dejar a la embarcación o al lugar donde él tenía que emprender el viaje. Lo acompañan los ancianos de Éfeso y muchos hermanos. Y dice que cuando él ya se va, les entrega una serie de consejos maravillosos que están ahí en la palabra del Señor, ahí en el libro de los Hechos. Y todos ellos conmovidos porque ellos pensaban, dice, que no iban a volver a ver su rostro, nunca más. Y dice que se echaban llorando al cuello de Pablo. Bendito es el nombre del Señor. Y lloraba en el cuello de Pablo, abrazados a él, no queriendo dejarlo partir. Mi hermano, una historia, como decía, de amor maravillosa que existe
entre el apóstol Pablo y esta ciudad de Éfeso. Otra importancia que tiene, mi hermano, es que es una especie de base, es una especie de lugar estratégico desde donde el evangelio se empezó a esparcir a muchos lugares cercanos. Se empezó a esparcir a muchas ciudades y fue, por decirlo así, un productor de misioneros. Esa ciudad, esa iglesia, fue un productor de misioneros. Si usted después avanza en la historia, incluso más allá de la Biblia, usted se va a dar cuenta que hubo muchas personas de esos lugares que se convirtieron en esa ciudad o en esa cercanía y empezaron a ir hacia otras ciudades y empezaron a ir a otros lugares de Europa. Por lo tanto, fue una verdadera base estratégica desde el cual el evangelio se empezó a esparcir a diferentes lugares. Por lo tanto, Éfeso, mi hermano, es de suma importancia. Aclarar esto, mi hermano, para que, bueno, vamos aprendiendo, ¿cierto? La ciudad se llama Éfeso, no Efeso, ¿ya? Éfeso. Y las personas que vivían en Éfeso se les llama efesios, ¿ya? Esto para que vayamos, ¿cierto? No confundiendo, son cosas de segunda importancia, pero igual sería bonito que las vayamos aprendiendo, ¿cierto? Esta carta, mi hermano, es tan hermosa, tan maravillosa, que ha impactado la vida de mucha gente en la historia. En la historia de la iglesia, esta parte de la palabra del Señor es maravillosa y ha transformado muchas vidas. Yo aquí estaba leyendo sobre un hombre que en el año 1903, él estaba al aire libre, tenía 14 años, y él estaba leyendo la carta a los Efesios. Él estaba leyendo la carta a los Efesios y teniendo 14 años, el Señor llena su corazón a través de la palabra del Señor. Y él declara su fe en el Señor Jesucristo. Cuando tenía 14 años, dice que él estaba en un lugar al aire libre, ahí entre las rocas, en un lugar, no sé si en Inglaterra o en Estados Unidos. Este hombre se llamaba Juan Mackay, y él dice lo siguiente, recordando ese tiempo, dice lo siguiente, dice: vi un mundo nuevo, todo era nuevo, tenía una nueva visión, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia los demás, amaba a Dios. Jesucristo llegó a ser el centro de todas las cosas, había sido vivificado, estaba realmente vivo. Esa experiencia la tuvo este hombre en el año 1903, como decía, cuando él tenía 14 años. ¿Cómo sabemos qué pasó después con él? Bueno, él fue el fundador de un seminario teológico muy importante en la ciudad de Princeton, ¿ya? El Señor, ¿cierto?, impactó su vida, lo transformó por completo, él lo describe así. La palabra de Dios, hermano, cambia mentes, cambia corazones, cambia visiones, cambia no solamente conductas, transforma vidas completas, comenzando, ¿cierto?, desde nuestro corazón. Es importante poder abocarnos a la palabra del Señor con humildad, ver y entender lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Vamos ya de lleno con la ayuda del Señor a comenzar con los versículos, capítulo 1, del 1 al 10. En el saludo Pablo, ¿cierto?, se identifica y dice apóstol de Jesucristo, dice por la voluntad de Dios. Enfatiza él, mi hermano, por el hecho de que no haber sido de los 12 apóstoles que estaban con el Señor, ¿cierto? Sino que él, como él mismo confiesa, dice, soy como un abortivo, soy como un advenedizo, alguien que no debía ser, alguien que vino al último, ¿cierto? Al final. Pablo siempre contempló ese lugar y eso mi hermano mismo también lo hizo objeto de muchos en aquellos lugares, y por eso Pablo siempre enfatiza, dice, apóstol de Jesucristo, no porque yo quise, dice, ¿cierto?, sino por la voluntad de Dios, no porque a mí se me ocurrió, no porque yo me entusiasmé con esto, sino por la voluntad de Dios. Dice, en la palabra apóstol siempre es necesario, hermano, enviado de Dios. Y él es enviado, dice, de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vemos, mi hermano, aquí dos características con las cuales Pablo llama a los hermanos de esta iglesia. En hermano, es una característica de todo cristiano verdadero, todo creyente, todo hijo de Dios es santo y es fiel. Usted puede pensar y decir, no todos los cristianos son santos y son fieles, porque yo aquí, yo allá, tal hermano, ¿cierto? Es así, es asá, y como que no es muy fiel y aparece de repente. Uno tiene, pero mi hermano, lo importante es lo que Dios determina, ¿ya?
La palabra del Señor dice que todo hijo de Dios verdadero es santo y es fiel. ¿En qué sentido? Es santo porque el Señor lo apartó. Hay una santidad, mi hermano, que uno hace, sino que significa que Dios lo aparta a uno. Dios es el que lo santifica. Dice, lo toma, ¿cierto? Y dice, mío, para mí, lo consagra. Eso, ¿cierto? Significa también santificar, santidad. Luego, ¿cierto? Hay una santificación personal que nosotros actuamos, mi hermano, pero si no está primero esa santificación que hace el Señor, lo que yo haga no tendría valor. O sea, lo primero y lo primordial es que el Señor me apartó. Él me santificó, Él me separó. Eso significa también santidad, ¿cierto? Separado. Está separado para el servicio. Y fieles. Fieles puede significar dos cosas. Fiel es la persona, ¿cierto?, que mantiene su fe y su confianza en Dios, o también es una persona que ella misma es confiable. Por ejemplo, te dice, mire, yo le voy a encargarse un trabajo a tal persona porque yo sé que esa persona me va a cumplir. Le voy a decir tal cosa porque yo sé que esa persona va a venir, le voy a hacer un encargo, porque es digna de confianza. Esa persona, en ese sentido, persona que cree en el Señor, que confía en el Señor, pero que al mismo tiempo también es digna de confianza por parte de los demás. ¿Vale? A los santos y fieles, y aquí mi hermano nos habla de que los hijos de Dios tenemos dos lugares donde vivimos. Estamos viviendo en dos lugares al mismo tiempo. Aquí le dice, en Cristo Jesús y que están en Éfeso. A nosotros nos dirá, ¿cierto?, que ustedes que están en Cristo Jesús y en Antofagasta. Estamos, ¿cierto?, en dos lugares al mismo tiempo. Usted está viviendo en un lugar específico aquí en la tierra. Esa frase, en Cristo o en Él, se repite aproximadamente 12 veces en toda la carta. Es importante. Pablo enfatiza mucho. La iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, están en Cristo, en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos nosotros dos lugares, como decía, ¿cierto?, donde vivimos. En Cristo el Señor, pero también en el mundo terrenal. ¿Ya? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo, ¿cierto?, en el cual desea estas dos cosas que eran palabras muy importantes. La gracia, ¿cierto?, para el Evangelio de la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido, ¿cierto?, que es algo que nosotros no merecíamos, algo que nosotros no debíamos tener, sin embargo Dios lo regala, lo concede gratuitamente. Eso significa gracia. Y paz, judío, ¿cierto? La palabra shalom, ¿verdad? En hebreo la palabra shalom, una palabra muy especial y muy profunda que se relacionaba, mi hermano, no solamente con la tranquilidad, sino que también se relacionaba con que las cosas estaban bien, ¿ya? La paz se relacionaba con la justicia. Cuando usted ve, ¿cierto?, que en un lugar estabilidad social, es porque no hay justicia, ¿ya? La palabra paz, ¿cierto?, conlleva esos dos conceptos muy unidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí, Señor, y vamos a ver por qué Él alaba al Señor, ¿cierto? El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a detenernos ahí, porque después nos vamos a meter las patitas más al fondo del agua, así que vamos a detenernos ahí un poco. Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando usted dice todo, usted le pregunta a la otra persona, ¿y esto es todo? Sí, esto es todo, ¿verdad? Quiere decir que no hay más, quiere decir plenitud, quiere decir perfección. ¿Cómo nos bendijo el Señor? El Señor nos dio toda bendición. Hay toda bendición para los hijos de Dios. Dios te lo dio todo. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una importancia, ¿cierto?, espiritual en cuanto al origen. El Señor, ¿cierto?, por su misericordia, Él nos ha bendecido. Una bendición espiritual es una bendición que procede, que proviene de Dios. El proverbio dice, ¿cierto?, la bendición de Jehová, dice, no trae tristeza, ¿cierto? No trae tristeza, la bendición del Señor. Y dice, en los lugares celestiales en profundas. El problema, mi hermano, es que nosotros muchas veces, ¿por qué nosotros vivimos como si no estuviéramos bendecidos? A veces vivimos como si no tuviéramos toda bendición y por eso pensamos que nos faltan tantas cosas, ¿cierto? No es que me falta esto, que me falta lo otro, es que no tengo aquí, es que no tengo allá, es que quisiera esto, ¿cierto? La bendición que Dios tiene para nosotros, por lo tanto, no las disfrutamos y por lo tanto no vivimos de acuerdo a esas bendiciones que el Señor nos concede. Bendito sea el nombre del Señor. Y vivimos espiritualmente como pobres.
vivimos espiritualmente como miserables. Estoy hablando exclusivamente en términos espirituales. Esto no tiene nada que ver con la economía. El Señor duda, si alguna cosita falta, ¿cierto? En la mesa, el Señor en su momento, Dios en su misericordia nos provee y nos da las cosas que necesitamos. Antes que las pida, el Señor ya sabe lo que usted necesita. Dios se preocupa de usted, mi hermano, y le sustenta. Espirituales, de bendiciones espirituales, dice, con las cuales, dice el Señor, nos bendijo a plenitud, a destajo, como se dice, lleno. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es que muchas veces vivimos, ¿cierto?, como cristianos pobres, espiritualmente, como derrotados, vivimos, ¿cierto?, pensando, ¿cierto?, que no somos importantes, pensando que hay gracia en nosotros, que somos menos que nada, ¿verdad? Y que en un aspecto y en un cierto punto, eso, mi hermano, debemos conservar la humildad de que ante el Señor, ¿cierto?, no somos nada, y de que no ser por su gracia, realmente no somos nada. Y que tal como lo dice el Señor Jesucristo, separado de Él, no podemos hacer, debemos creerlo y proclamarlo cada día de nuestra vida. Pero, y sin embargo, hermano, muchas veces no vemos que el Señor está con nosotros, que el Señor, ¿cierto?, nos ha dado, dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir en los lugares celestiales? Quiere decir que está tan alto que nadie lo puede alcanzar. Si alguien le quiere quitar a usted una bendición espiritual, no puede, porque no lo puede alcanzar. Nadie puede arrebatarle a usted las bendiciones celestiales. Bendito es el nombre del Señor. Las cosas de este mundo me las pueden robar, me las puedo gastar. La plata, ¿cierto? Va y viene, más va que viene. El Señor nos da a nosotros todo, y si el Señor, usted puede decir, el Señor me dio un auto, ¿es una bendición? Sí, porque todo procede de Dios, ¿ya? Pero mi hermano, al auto se le puede echar a perder, ¿cierto? Le puede fallar el motor, un montón de cosas que le pueden pasar al auto, porque no está en los lugares celestiales, ¿cierto? Está acá. Cualquier cosa que usted tenga, ¿cierto? Alguien puede venir un día y se la puede quitar, se la puede robar. Bendito sea el nombre del Señor. Una casita, que es, mi hermano, una bendición, ¿cierto? Dios me dio una casa, puede asegurar que no le va a pasar nada a esa casa nunca, porque está en la tierra. Pero las bendiciones, dice, espirituales que el Señor nos dio en los lugares celestiales, esas no se las puede robar nadie. Nadie se las puede robar, nadie se las puede quitar, nadie se las puede quemar, nadie le puede hacer nada a esas bendiciones espirituales. Por eso el Señor de este mundo van y vienen, desaparecen. Y a veces faltan tantas cosas en esta vida, en esta tierra. Sin embargo, somos sostenidos por el poder de Dios, por la gracia de Dios, porque el Señor nos ha bendecido con bendiciones que nadie nos puede arrebatar, porque están en los lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo. 2 veces en Cristo. ¿Se acuerdan que le dije que era importante? Ahora vamos a entrar un poquito más adentro del agua. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí empieza a contar Pablo las bendiciones espirituales. Uno dice, bueno, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? Esas que nadie nos puede quitar, esas antes y que nosotros muchas veces por no verlas y no entenderlas vivimos de manera inadecuada, de manera espiritualmente pobre y miserable. ¿Cuáles son estas? Bueno, aquí empieza a hablar de algunas. Hay, mi hermano, en estos versículos que leemos, hay una bendición del pasado, hay una bendición del presente y hay una bendición del futuro. Anote, y si no anote, déjelo acá. Yo siempre anoto porque lo que está acá a veces se va, con frecuencia se va. Hay 3 bendiciones muy importantes aquí, presente y bendición del futuro. Vamos a ver una bendición del pasado. Dice, Él nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el Señor hubiera hecho el cielo, la tierra, los planetas, hermano, y al mismo ser humano. Él ya había escogido, dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él se reservó un pueblo, como lo dice en el capítulo 2, versículo 10, dice, celoso de buena que hiciera las obras de Él, o como lo dice Jesús, para que diera los frutos de Él. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Un pueblo dice, santo sin mancha delante de Él. Por eso, mi hermano, que a este estudio le título para que sea como una especie de guía que atraviesa todo el estudio, toda la carta. Y está haciendo y está creando a una nueva humanidad, a un nuevo ser humano. En la iglesia, Dios está formando y está diciendo, esto es lo que yo quiero de los hombres, y esto es lo que yo puedo hacer con un hombre, esto es lo que hago con el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén.
Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro bíblica de la elección o predestinación. ¿Ya? Esta doctrina bíblica es muy discutida, pero mi hermano, fíjese que esta doctrina no es para que nosotros los cristianos nos agarremos de las mechas peleando, ¿cierto? ¿Qué tan así es? O que si es así o de otra manera, sino que esto debiera a nosotros, mi hermano, llenar nuestros corazones de gratitud al Señor. Fíjense que Pablo en sus manos, ¿cierto? Diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió, y él alaba al Señor, y nosotros peleando por la doctrina, ¿cierto?, de la elección y la predestinación. Estamos completamente desenchufados. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Amén. Dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó. El predestinar significa, ¿cierto?, que se está apartado para un lugar, ¿cierto?, en algunas ocasiones. Usted tiene un chanchito, ¿cierto?, o un frasquito y le pone ahí, para las vacaciones, ¿cierto? Y van echando monedita, qué sé yo, monedita. Está para eso, ¿verdad? Usted de antemano, usted eso no lo va a ocupar, se supone, no lo va a ocupar, ¿verdad? Y guarda ahí con ese propósito, predestinado, ¿verdad? Entonces, mi hermano, en este sentido es igual, el Señor, ¿cierto? Nos sacamos, mi hermano. Y antes, obviamente, antes de que llegáramos al Evangelio, hay personas que todavía están diciendo, yo quiero que el Señor me escoja, que el Señor nos bendiga. Pero si el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿qué nos falta? ¿Creer? ¿Qué nos falta? Saber, tener convicción, tener fe. ¿Lo escogió Dios o no lo escogió Dios? Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción es una bendición del presente. Usted fue escogido en primer lugar. Y mi hermano, si usted se pone a pensar y dice, bueno, yo, no sé, conocí al Señor a los 8 años. Mi hermana Elsa, ¿cierto? A los 8 años, por ejemplo. Yo conocí al Señor, el Señor me llamó a los 20 años, ¿verdad? Pero antes de eso, el Señor ya me había escogido porque Él me escogió antes de crear a Adán y Eva. No sé si me logra entender. Dice, antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos tenía misericordia. Es una bendición del pasado. La bendición del presente es para ser adoptados. Usted y yo ya no estamos analizando esto como que todavía no estamos con Cristo, no estamos en el Señor, sino que ya decimos, esto es lo que estamos viviendo ahora. ¿Ahora qué soy? Ahora soy hijo de Dios. ¿Qué era antes de los 20? Andaba tantas cosas, andaba por aquí, andaba por allá, hacía las cosas que no debía hacer, no conocía a Dios, rechazaba a Dios, estaba enojado con Dios, diría alguien, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, ya estaba escogido, pero ahora ya está reconciliado, ahora es hijo, está adoptado. Bendito sea el nombre del Señor. Es una bendición del presente. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué me habrá adoptado el Señor? No sé, porque soy encachado, ¿cierto? Algo debo tener, dice uno, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor dice, no, solamente porque yo quise nomás, ¿verdad? Dice, según el puro afecto de su voluntad, afecto. Él amó, y porque Él quiso, nos escogió, nos tomó y nos adoptó como hijos suyos. Es un amor tan grande, mi hermano. Es un amor tan grande que no cabe en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque uno siempre anda buscando la virtud en la otra persona para poder escoger. ¿No es cierto? Usted va a buscar las papas buenas, sí, claro. ¿Y quién escoge los tomates malos? ¿Quién escoge las papas malas? Nadie. Pero el Señor escogió los tomates malos, escogió las papas malas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Simplemente porque Él quiso, porque Él nos amó. Y Él es poderoso para convertir un tomate malo en un tomate más decente. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Él es capaz, Él es poderoso, mi hermano, para hacer del pecador un santo. ¿Quién más lo puede hacer sino el Todopoderoso? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Para alabanza de la gloria de su gracia. Yo esto siempre me imagino, mi hermano, el momento cuando estemos en el cielo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a alabar al Señor por su gracia, por su misericordia. No vamos a decir, yo creo que nadie va a llegar allá al cielo diciendo, oh, qué bueno que llegué, lo logré, soy seco. Bendito sea el nombre del Señor. Me esforcé, alabado sea yo. Nadie va a decir eso. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a llegar allá arriba plenamente conscientes de que siendo pecadores, el Señor nos lavó, nos limpió,
siendo impuros, siendo inmerecedores, Dios nos amó. Una y otra vez nos perdonó llegar y a cruzar las puertas de la ciudad celestial allá arriba. Bendito es el nombre del Señor. Va a ser solamente por su misericordia. Y todos, mi hermano, todos las personas celestiales, mi hermano, los ancianos, los seres vivientes, los ángeles, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios es lleno de gracia, de amor, de ternura y salva a los pecadores para alabanza de la gloria de su gracia. Bendito es el nombre del Señor. Para eso el Señor, cierto, nos amó, nos adoptó. Para alabanza, dice, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él, cierto, nos hizo aceptables. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo no éramos aceptables para Dios, porque todos estamos, mi hermano, rechazados. Todos estamos rechazados. Usted revise los 10 mandamientos. ¿Usted cumple con todo? ¿Ha cumplido? Desde que tiene uso de razón de conciencia, dice, 1 o 2 no ha cumplido, dice alguien. Bueno, está rechazado porque para poder ser aceptado por Dios usted tiene que cumplir con todo, tiene que ser perfecto. Bendito es el nombre del Señor. Lo que exige Dios es obediencia completa y perfecta. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces, mi hermano, ¿cómo voy a ser acepto? Bueno, hay uno que sí cumplió, el amado, el cual dice, en el cual tengo complacencia, dice el Señor, en Jesucristo. Jesús dijo, el Señor me respalda y está conmigo, dice, porque yo siempre hago su voluntad. Bendito es el nombre del Señor. Sí, Jesús, Jesucristo, Él cumplió perfectamente. Por eso que si alguien quiere ser aceptado por Dios, tiene que estar en Cristo. De otra forma no se puede. Por eso, mi hermano, es que la salvación es por medio de Jesucristo, no por medio de nadie más. Las religiosas, porque no tienen a Cristo. Solamente Cristo Jesús es el que nos hace aceptables ante Dios. El Señor nos acepta por medio de Jesús. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención. Redención, como lo hemos explicado algunas veces, es cuando un esclavo era comprado. También en la antigüedad se redimían heredades, ¿cierto? Cuando una herencia, un terreno, ¿cierto? Estaba bajo el dominio de una persona, ¿cierto? Que no era de la familia, que eran dueños de ese lugar, y llega una persona y dice, mire, yo soy primo de la persona que era dueño de aquí, y yo puedo redimir este lugar, quiero decir que se lo puedo comprar. Usted está en obligación de venderme. Va, ¿cierto? Es comprar libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, nosotros fuimos redimidos, tenemos redención por su sangre. Jesucristo el Señor nos compró con su sangre. Dice, porque por precio fuiste comprado, dice la palabra del Señor, por precio. Y ese precio, ¿cierto? Es la sangre preciosa, en 1 de Pedro capítulo 1, ¿cierto? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, tenemos perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, si usted es creyente, si usted es cristiano, usted, mi hermano, va a apreciar estas bendiciones. Una persona que no es creyente, que no cree que tenga que ser perdonado de nada, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a su corazón, le viene a su vida y le muestra, le dice, sí necesitas mi perdón. Tú estás en esta posición. Fíjense que la palabra del Señor nos muestra que nosotros fuimos trasladados. En la Segunda Guerra Mundial habían países que eran neutrales, o sea, ni fu ni fa, no eran ni de allá ni de acá, ¿cierto? Chile era neutral, no apoyaba ni a Alemania, ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos, ¿cierto? Era neutral. Aquí nosotros no somos neutrales, bendito sea el nombre del Señor, no somos neutrales, no se puede ser neutral. Usted está en un lugar o está en otro. Dice, nosotros fuimos trasladados, dice, de la potestad de poder de Satanás y fuimos trasladados al reino del amado Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, mi hermano, tenemos tantas bendiciones. Tenemos el perdón de Dios a nuestra disposición. La gracia de Dios, la misericordia. Usted puede contar el signo tan lindo, el 155. ¿Cierto? Dice, cuenta las promesas de tu Dios. ¿Verdad? Cuenta las promesas. ¿Cuántas promesas te ha hecho el Señor? ¿Cuántas riquezas tienes de parte de Dios? Eres pobre, y entre paréntesis dice, pero eres rico. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. La iglesia está enriquecida por el Señor, pero muchas veces no lo vemos. No agradecemos al Señor. Vivimos tristes, vivimos amargados, vivimos apenados, vivimos sufriendo, quejándonos porque sí, porque no, porque hace frío, porque hace calor. Muchas cosas, mi hermano. Bendito es el nombre del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Y no, mi hermano, no vivimos agradecidos como Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Estoy lleno, bendecido, con toda bendición. No me falta nada. Cuando David en el Salmo 23 dice, mi hermano, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el fondo lo que está diciendo es, el Señor es mi pastor, no me falta nada.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé la gracia. Dice, versículo 8, dice que hizo sobreabundar para dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí viene la bendición futura. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta es una bendición separados. Hoy día, mi hermano, vivimos en diferentes lugares. Hoy día hay gente que cree y hay gente que no cree. Hoy día hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero habrá un momento, habrá un tiempo en que el Señor dice va a reunir todas las cosas, los que están en los cielos como las que están en la tierra. Va a ser una nueva creación completa. Hoy día el Señor está trabajando ya, está creando una nueva sociedad. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que ser el modelo de eso. Nosotros, la iglesia del Señor, somos la muestra, el adelanto. Bendito sea el nombre del Señor, de lo que Dios es capaz de hacer y lo que Dios va a hacer en el futuro. De cómo va a ser el mundo en el futuro. Nosotros somos un pequeño adelanto, una pequeña muestra, un pequeño resplandor, un leve reflejo. Nos bendiga y que ese reflejo sea más brillante. Tenemos, mi hermano, que acercarnos al Señor, tenemos que buscar a Dios, tenemos, mi hermano, que ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que Dios nos ha bendecido. Tenemos que agradecer su misericordia por el Señor, no siendo nada. Charles Spurgeon decía, mi hermano, un predicador, el príncipe de los predicadores, año 1850 por ahí, decía, doy gracias al Señor porque Él me escogió antes de la fundación del mundo, porque si hubiera sido después que nací, no me hubiera escogido. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Agradezcamos al Señor por su amor, por su perdón, porque Él nos escogió, nos hizo hijos suyos, nos acercó tanto, nos hizo aceptos en el amado. Estamos en Cristo. Esto, mi hermano, es la iglesia. Es un cuerpo especial, más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Es un edificio, es una casa, es un templo de Jesús, y de ahí no se tiene que usted mover, de ahí no se mueva en su pensamiento, en su mente. La mente se va, fluye tan rápido, tan fácil. Usted con la mente está ahora en un lugar y después está en otro. No se mueva de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque en Él estamos seguros. En Él tenemos gracia y citamos, y esas bendiciones son inamovibles, porque están en lugares celestiales, nadie se las puede quitar, porque nadie las puede alcanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Están seguras. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es la iglesia, es un edificio que está sobre la roca que es Cristo. Sus promesas son firmes. Él no cambia. Dios es inmutable. Sus dones y su llamamiento son irrevocables. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el que nos santifica. Mi hermano, y ya terminando, ¿cierto? Vamos a hablar, ¿cierto?, acerca de que tenemos que santificarnos, que tenemos, ¿cierto?, que obedecer al Señor. Pero como decía en un principio, si Él no nos hubiera llamado, no nos hubiera apartado y santificado primero, nada de lo que usted y yo podemos hacer tiene valor. Ahora vale su santificación, ahora valen sus esfuerzos, ahora vale su crecimiento en santidad, porque el Señor primero lo apartó a usted, lo santificó para eso, para que fuera santo y sin mancha delante de Él. Mi hermano, sobre la doctrina de compleja, que tendríamos que hacer un estudio completo, yo lo toqué muy por encima, es muy grande, pero toma mucho tiempo. Así que Dios nos bendiga, y para el Señor la honra, la gloria, para mí, su misericordia.